Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe. Con los brazos abiertos te damos la bienvenida. A casa, tu casa, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Dice en el 22 y 23, y Samuel dijo, ¿ya lo tienen? Estoy leyendo 1 de Samuel, capítulo 15, en el verso 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se le obedezca. Fíjense bien, no es para Dios lo más importante lo que traes, ni lo que le ofreces. Lo importante para Dios es tu obediencia. Y bueno, quisiera que celebráramos el Día Mundial de la Obediencia. Pues ya ve que ya inventan todo, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Hombre. Pues, ¿cuál es el, o sea, qué chiste? No le entiendo el chiste. Y mañana es el Día Mundial de no sé qué, ya todos los días son algo. Pero, ¿por qué no celebramos todos los días el Día Mundial de la Obediencia? Bueno, sería interesante, ¿no? Entonces, mire, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Fíjense la comparación que está haciendo el profeta Samuel en la cuestión de la idolatría. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Está hablando de la adivinación. Algo que Dios le quería enseñar desde un principio a Israel era que no consultaran a los adivinos, a los hechiceros, ni que no consultaran a los muertos. Era una de las cosas más tremendas que el Señor quería enseñar a Israel. Algo que lo que Dios más detesta, mis hermanos, es que su pueblo consulte a otros dioses, que consulte a los muertos, que busque la solución en los muertos. Todo lo que sea hechicería, todo lo que sea brujería, Dios lo detesta. Y exactamente es lo que hizo el rey Saúl, porque dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la necedad, la idolatría. Vean ustedes la comparativa que hace el Señor
por la exigencia que demanda de cada uno de nosotros en cuanto a la obediencia. Alguien rebelde, alguien contumaz, ¿sí? Alguien obstinado es alguien que no quiere obedecer, por lo tanto es comparado con aquel que busca a los ídolos, con aquel que es idólatra. Y para Dios esa es una de las cosas más aberrantes que sus hijos deben hacer. Dios, mis hermanos, podemos entenderlo aquí en estos versículos, que jamás va a buscar personas talentosas, famosas o fuertes. Él va a buscar simplemente obedientes, hombres y mujeres obedientes a su palabra. La Biblia nos enseña que la desobediencia no solo ofende a Dios, sino que nos descalifica. Fíjense bien, algo que tiene la desobediencia es que nos descalifica para el propósito, para el llamado, para la bendición, ¿sí? Y para tener el lugar que Dios quiere que tengamos. Cuando alguien desobedece, mis hermanos, empieza a caer en el espiral, ¿sí?, de las desgracias, de las cosas que no son de las que Dios quería que estuvieran. Muchos de nosotros, por desobedientes, o más bien por no obedecer a su palabra o a su Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo habla a nosotros en nuestro corazón, no estamos cumpliendo el propósito. No vivimos de acuerdo al propósito de Dios. Por lo tanto, no solamente ofende a Dios aquel desobediente, sino que nos descalifica del propósito. ¿Cuántas personas caminan en su inicio en el Señor y van bien, pero hay que mantenerse en ese camino recto, porque van a venir las situaciones difíciles, van a venir muchas cosas en nuestras vidas y en nuestro caminar, y si no tenemos cuidado, vamos a ir en el camino de la desobediencia, y eso nos va a sacar del propósito, del plan correcto que Dios tenía para nosotros. Muchos de nosotros entonces tenemos que verificar en nuestras vidas si verdaderamente estamos en el lado de la desobediencia o en la obediencia al Señor. Recuerda, nos puede ir muy bien si le obedecemos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Nos puede ir muy bien si le obedecemos, pero nos irá muy mal si desobedecemos. Ahora, no se trata en este punto de lo que voy a perder como la salvación, bueno, sino de perder los privilegios de ser usado por Dios, o ser promovido por Dios, o ser respaldado por Dios. Dios no va a respaldar, Dios no va a apoyar un corazón rebelde, un corazón desobediente. Dios no lo va a bendecir, por lo tanto. Quiere decir que la desobediencia, por eso, nos puede sacar del propósito que Dios tiene para nosotros. Nos descalifica, no podemos. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Ahora, hay gente que cuando nosotros leemos la historia de Saúl, ya someramente sabemos lo que sucedió en la vida de Saúl. Pero hay muchos factores, mis hermanos, que hablan de su espiral en la caída por la desobediencia, porque dice que no obedeció a la palabra. Bueno, Saúl hizo algo que para muchos puede ser, ¿qué tiene? Lo hizo, pero lo hizo, ¿no? No lo hizo conforme a la palabra de Dios. No lo hizo conforme a la ordenanza de Dios. Y no se trata de hacer las cosas como a ti te parece, como yo creo, como tú piensas, sino es a la ordenanza de lo que dice Dios. Porque cuando hacemos lo que Dios dice, entonces Él nos puede guardar, Él nos puede cuidar y Él nos puede bendecir, Él nos puede promover, Él nos puede poner en el lugar cuando pensamos
no sé cómo sucedió, pero me habla el patrón y me dijo, oye, yo quiero promoverte para este puesto. ¿Y por qué yo? Si hay otros que tienen más años, si hay otros que son más inteligentes en esa área. Tú nada más disponte en la obediencia y dile, Señor, yo quiero guardar tu palabra, quiero obedecerte. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Va a abrir canales de bendición para tu vida. Pero lo que sí es claro, Dios no va a bendecir a alguien que está en desobediencia. El mejor ejemplo entonces podemos ver en esta historia es Saúl, quien tenía todo, escuchen, tenía todo, excepto que, ¿qué le faltaba al rey Saúl? Obediencia. Tenía todo. ¿No es entonces lo que vamos a impresionar a Dios con todo lo que hacemos, con la responsabilidad? No le falta nada a mi mujer, no le falta nada a mis hijos, soy puntual en mi trabajo, soy aquello, soy eso otro, pero algo puede haber en tu corazón de obstinado, de obstinada, que no estás en el lugar en el que Dios te quiere bendecir. Al 100% tenemos que buscar estar en el perfecto plan de la obediencia a Dios. Ya sea que nos hable a través de su palabra, de la Biblia, ya sea que nos hable a través de su Espíritu Santo en nosotros, cuando algo que te dice en tu corazón, no lo hagas, haz esto, haz aquello. ¿Lo han sentido? ¿Han sentido la dirección de Dios en algunas cosas? No salgas, o dile esto, o no le digas esto. Bueno, algunas veces andamos ahí pensando, ay, ¿es mi carne o es el Espíritu Santo? Ciertamente batallamos en ocasiones para saber qué obedecemos, ¿no? Pero ahí está. Pero también a través de las circunstancias, a través de las cosas, el Señor nos da sabiduría para que obedezcamos por las cosas que están pasando, por las cosas que están sucediendo en el barrio, en la colonia, en mi familia. Entonces yo puedo ser dirigido a través de las circunstancias también. Y la obediencia a Dios es vital y esencial. Bueno, cuando vemos la historia de Saúl, el rey Saúl, vemos un completo deterioro. Y eso, mis hermanos, a mí me lleva a tener sumo cuidado en cómo voy caminando día con día en mi vida cristiana. El rey Saúl, mis hermanos, empezó bien, ¿sí o no? Él no quería ser rey, pero Dios permitió que fuera el rey. ¿Se acuerdan? Que él estaba formado ahí entre la fila y vieron un grande ahí y le dijo al profeta, este es, porque el pueblo también lo quería. Y dijo, está bien, voy a respaldarle, hay una oportunidad. Comenzó bien, reinando, quitando la idolatría en Israel, quitando los altares a los Baales. Comenzó bien, pero empezó a desviarse. Empezó a manifestar que ya no había crecimiento espiritual en su vida y vino la espiral de la desgracia. Él comenzó, mis hermanos, con algo muy importante. Comenzó con la desobediencia. Ahora fíjense, la ordenanza primaria para Saúl era: ve con Amalek, destruye todo lo que tiene, no dejes nada, y esa es la orden. ¿Cumplió Saúl? Ahí está. Por cuanto desechaste la palabra del Señor. ¿Qué pensaría Saúl? Que no era recto en su corazón. Él tenía sus motivos y los puso como más importantes que la palabra de Dios. Dios le había dicho a través del profeta Samuel: ve y destruye, porque esos amalecitas son tremendos enemigos que impidieron, que le hicieron la vida difícil a Israel, y yo juré que los iba a destruir también. Porque los amalecitas años atrás habían peleado contra Israel, fueron difíciles enemigos. Entonces Dios había dicho que esos amalecitas iban a ser destruidos. Viene la oportunidad, le dicen a Saúl: haz esto. ¿Qué hizo Saúl?
No, Señor, es que, mira, pues sí, tú dices, pero yo creo que ya estás anticuado. Señor, yo creo que tú no estás agarrando la onda, Señor. Yo tengo un mejor plan. Hizo sus planes, puso sus proyectos como más importantes a la obediencia a Dios, mis hermanos. Ese fue el deterioro del rey Saúl, la desobediencia. Ahí comenzó, porque después de ello viene la rebeldía con la altivez, con el orgullo y con la justificación. Porque cuando es confrontado por el profeta le dice: ¿y qué es todo lo que estoy oyendo? Entonces él empieza a justificarse. No, mira, pero es que no es así como tú piensas. Mira, no, es que, pero Dios te había dicho, Saúl, yo te dije la palabra de Dios, obedece. El que no es obediente, ¿qué es? Tan fácil, ¿no? No hay más hebreo, no hay más griego más que entender que el que no es obediente es desobediente. Y Dios, mis hermanos, lo considera de las cosas más terribles. Porque cuando uno es desobediente, es que tú estás poniendo tu palabra, tus propósitos por encima de la palabra de Dios y por encima de los propósitos de Dios. Y eso es una afrenta de rebeldía. Esa es una afrenta de orgullo, de obstinación, de terquedad. Bueno, y cuando yo estoy mencionando esto, mis hermanos, podemos entender que Saúl tenía todos los peros del mundo para decirle: bueno, mira, es que no obedecí por esto, es que mira, espérame, o sea, sí lo hice, pero ¿les ha pasado con gente así, terca, obstinada, que le dices: oye, pero es que yo te dije, no, mira, pero es que no es como tú piensas, es que no es así, y tú lo ves tan claro? ¿Cómo que no es así? No, mira, espérame, es que él me dijo, es que ella me dijo, es que, bueno, y empiezas a sacar cuánta cosa, ¿no? Me acuerdo de la historia de mis hermanos cuando estábamos pequeños, en las travesuras que hacíamos. Pues le decíamos a mi hermano, agarramos a uno carrilla, somos 5, entonces agarramos a uno carrilla, estamos pequeños, ¿no? Entonces le dijimos: te damos $1 si agarras una cosa de perrito que no debería de agarrar, ¿verdad? Entonces, no, y no la agarro, no. Órale, te damos $1 no sé la cantidad, pero creo que $1 era mucho. Tal vez 20 centavos pueden sonar mejor en aquellos tiempos, ¿no? Estoy hablándole hace más de... ¿Le digo? Ahí muere, ¿verdad? Mejor. Si no, usted va a sacar. ¿Eran centenarios o qué? ¿Y qué cree? Que la agarra así con la mano. ¿Y qué cree usted? ¿Que le dimos el dinero? Pues claro que no, a correr se ha dicho. Y mi hermano llegó allá a la casa llorando y mi mamá pues lo regañó también. ¿Pero por qué lo hiciste, mi hijo? Y que no sé qué. Y entonces él dijo: es que los muchachos me dejaron, que nosotros lo habíamos dejado que hiciera esa travesura. Y a lo que voy es que muchas veces nosotros decimos: es que los muchachos me dijeron, es que me dejaron, es que ellos tuvieron... Nunca, un desobediente, escuchen, nunca va a admitir que él tiene la culpa. Siempre va a haber una justificación. Y es exactamente lo que hizo Saúl. Exactamente también. La justificación como Adán, ¿verdad? La mujer que me dice: Señor, siempre va a haber, siempre un desobediente va a poner algo ahí para justificar su rebeldía. Y ahí viene la espiral de caída en la vida de Saúl. Después tiene temor, tiene miedo. O sea, podemos ver todas las etapas de intensas en la vida de este hombre desobediente, porque está poniéndolo como parte de un ejemplo claro de alguien desobediente. Está pasando por todas las facetas emocionales. Ahora tiene temor, tiene miedo. ¿Se acuerdan que
tanto miedo que le daba con David, lo amaba a David, pero también lo quería matar y gritaba ahí cuánta cosa: David, tú eres el hijo de mis entrañas y no sé qué. Y después ya estaba traumado. Una persona, esto me lleva a mí a pensar que alguien que es desobediente a Dios, mis hermanos, no le van a suceder las cosas bien. No va a irle bien en todo lo que haga. Bueno, una de las otras y tantas espirales en la caída de Saúl es que va y exactamente consulta ¿a quién? A una bruja. Después de ser el rey de Israel, después de que en sus inicios él expulsó a todos los adivinos, a todas las brujas, a todos los brujos y hechiceros, pero se escondió una por ahí. ¿Te acuerdas que investigó Saúl? Dijo: oye, ¿conocen alguna brujita por ahí? Sí, en San Pedro hay un montón, le dijeron. Sí, allá en Catemaco no, está lo mejor de la mata de los hechiceros, dice, ¿no? Investigó, mire, no hay problema. Cuando alguien quiere ir en la espiral de la desobediencia y en caída libre, descubre las cosas más infames, descubre las cosas más terribles. Caer en la hechicería, en la brujería que cayó Saúl, fue exactamente por el inicio de su desobediencia. Y esto a mí me hace pensar que con qué cuidado tenemos que andar tú y yo, porque el desobedecer a Dios no es solamente pensar que nos vamos a salir con la nuestra. Dios no se da cuenta. Claro que se da cuenta. Claro que hay castigo y disciplina para los desobedientes, para los que no guardan la palabra de Dios. Bueno, aquí, mis hermanos, una de las últimas cosas que Saúl hizo, consultar a una bruja. ¿Te acuerdas que la bruja lo descubre y le dice: eres el rey Saúl, vienes, me van a matar? Dice: yo te prometo que no te pasa nada, bruja. No, mientras yo esté aquí, no te va a pasar nada. Dime. Entonces la bruja dijo: órale, ¿qué quieres? Que me hagas venir a Samuel. Uy, qué cosa, ¿no? O sea, vean ustedes lo que, miren, escuchen, mis hermanos, el pecado no va a perdonar. Cuando alguien verdaderamente anda practicando el pecado te va a llevar en la espiral de la degradación, cada vez más, y no va a haber fondo en lo que haga. Al rato no sé qué va a hacer Saúl. Ya fue con una bruja. ¿Qué más te pasa cuando tú ves personas que creían en el Señor, que buscaban a Dios, que estaban en algún ministerio, y después los ves que ya no son nada, no quieren nada, y platicas con ellos? Tienen una arrogancia, tienen un dolor en su corazón. Dicen: no, eso es de Dios, no, la iglesia, porque fueron dañados, no guardaron su comunión, no se cuidaron. Hay una espiral, mis hermanos. El pecado siempre nos va a llevar a eso. ¿Qué pasó, mis hermanos, cuando consulta Saúl a esta bruja? Después de ello, el Espíritu del Señor se aparta de él. No más el Espíritu Santo, no más la fuerza, no más el poder, no más el discernimiento. Llegó a su mente a enloquecer. Y sabes, Dios guardó completo silencio, absoluto silencio, y le rogaba a Samuel: Samuel, no te vayas, dime, antes de que partiera Samuel, vamos a adorar a Dios. Él quería todavía, entre sus loqueras, seguía pensando que Dios le iba a aceptar su ofrenda por lo que estaba haciendo. Claro que no, mis hermanos. Si algo podemos ver en esta historia, son signos de alerta de un corazón dañado. Signos de alerta de un corazón que ha sido dañado. De un corazón terco, de un corazón rebelde. Fíjense, ahí en el versículo 12 de 1 de Samuel 15, versículo 12,
Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Bueno, fíjense bien, dice que se levantó Saúl un monumento. Ahora, ¿qué significaba ese monumento? Bueno, ese monumento en la vida de Saúl, ¿sí?, era como una afrenta, desde luego, a Dios, hablando de la autosuficiencia. Ese monumento, mis hermanos, ¿sí?, que aparentaba una victoria, porque ese fue el premio que se dio él mismo por haber conquistado Amalek, ¿sí? Entonces dijo, oh, de seguro que soy tremendo. ¿Quién? O sea, traía una arrogancia, un corazón completamente desviado, y lo que hizo es que no pensó si él, o más bien, él pensó que estaba agradándole a Dios. Por lo tanto, fue y se levantó un monumento de victoria, un monumento a su arrogancia, ¿sí?, a esa victoria que Saúl tuvo sobre los amalecitas, demostrando, fíjense, poder, liderazgo militar, mas no obediencia a Dios. Él se levantó su monumento y dijo, de seguro que Dios ha de estar bien feliz conmigo, porque le traje lo mejor de Amalek, y le traje al rey Agag, aquí está, y a su familia, y lo mejor del ganado lo traje. De seguro Dios va a estar contento. Y levanta un monumento. No tenía ni siquiera idea ni pensamiento de lo que era del agrado de Dios. ¿Qué era lo que a Dios le agrada, mis hermanos? Por eso le dice, ¿se complace más el Señor en los sacrificios como en que se le obedezca? Pero Saúl, mis hermanos, ya no estaba entendiendo. Él simplemente ya estaba haciendo lo incorrecto y cada vez más terrible. Era un monumento a la victoria humana, ¿sí?, al placer, al confort humano. En tiempos antiguos, lo sabemos, que los reyes y los generales levantaban monumentos de piedra o cualquier construcción para recordar sus triunfos militares. El problema entonces aquí es que Saúl no había obedecido a Dios completamente. Por lo tanto, ese monumento y esa victoria que él decía tener era falsa. Aquí, mis hermanos, era un acto de orgullo y de exaltación propia. El texto hebreo indica que Saúl se erigió un monumento para sí mismo, es decir, para exaltar su propio nombre. Y eso, mis hermanos, es una de las características de una persona desobediente, que se exalta a sí mismo. Tiene la razón. Él cree que todo lo puede. Lo que hizo, lo hizo bien. Y esto revela entonces orgullo, porque en vez de darle la gloria a Dios, ¿sí?, Saúl se gloría a sí mismo levantándose un monumento. Esto revela orgullo, autosuficiencia, pero también una necesidad de reconocimiento y una caída del temor de Dios en su vida. Ahora fíjense, vayamos al versículo 9, de ahí mismo de primera de Samuel 15, versículo 9, que dice, y Saúl, ¿y quién más? El pueblo. O sea, el pueblo era el que manejaba las cosas ahí con Saúl. Porque después le dice a Samuel, le dice, es que el pueblo quiso guardar lo mejor. Y pues yo dije, bueno, o sea, carente de liderazgo. Ven ustedes, hermanos, a lo mejor, para la gente que no conoce del Señor, pues viven en la desobediencia, viven ahí en la miseria de sus vidas, viven ahí en las cosas horribles que les suceden y no pasan
bendiciones, cosas agradables en sus vidas. Pero para un hijo de Dios, alguien que ya conoce a Jesús como el Señor en sus vidas, nos manda el Señor la obediencia total. Porque ahí el Señor bendice nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, esta evidencia de Saúl denota exactamente que no tenía un corazón para agradar a Dios. El pueblo, dice, perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Obstinado. No lo quiso destruir. ¿Qué era mejor? ¿Guardarle toda esa ofrenda gigantesca que tenían según ellos para Dios? ¿O obedecer? Era obedecer. Y el Señor a uno de los profetas menores les dice, mira, no quiero sus holocaustos. Me volteo, no aborrezco sus holocaustos, porque su corazón no es recto. Era traer ofrendas, era ofrecerle a Dios, cuando su corazón era un corazón rebelde. Eso es algo importante para ti y para mí. Cuidamos nuestro corazón y cuidemos nuestra ofrenda también. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿recuerda? Como el Señor nos dice, bueno, si traes tu ofrenda, déjala a un lado. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ponte en paz y luego trae tu ofrenda si quieres. Para Dios no era importante esto, porque aquí dice la ofrenda, sino el corazón. Mas todo lo que era vil, estoy leyendo al final del verso 9, y despreciable, destruyeron. Y luego mira lo que dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, pues se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Cuántas veces el Señor ya te ha hablado y no has cumplido su palabra? ¿Cuántas veces al leer las Escrituras, si es que la leemos, que debemos de ser asiduos lectores, el Señor nos habla? ¿Cuánto de ello haces? ¿Cuánto de la lectura de la palabra hacemos? Bueno, dice, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El verso 12, bueno, ya vimos, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Actitudes arrogantes de un hombre desobediente. ¿Por qué? Porque simplemente era una evidencia externa de un corazón que ya estaba desviándose. Justo antes, mis hermanos, de que Dios lo rechazara como rey, Saúl muestra el por qué. Porque él había cambiado la obediencia por la apariencia. Trajo lo mejor, ¿sí?, para ofrecerlo a Dios. Se hizo un monumento aparentando que todo estaba bien, y sabes, engañaba a todos. Un desobediente, mis hermanos, lleva la finalidad de engañar. Y hay veces que tú te topas con gente así, que sabes que está en desobediencia, pero le hablas de la palabra, le quieres enseñar el error, y ¿qué dice? No, es que así no es como tú dices. Y te topas con pared cuando hablas con la persona, ¿no? Está terco, no quiere entender, porque para él está bien, yo estoy bien. Todos están mal. Todos están mal. En mi hogar, en mi casa, en mi familia, mis amigos, todos están mal. Yo estoy bien. Y cuando alguien dice esas expresiones, pues no te queda más que decirle, Señor, pues ahí te lo encargo. ¿Sí o no? ¿O te lo envío? No, eso ya no, ¿verdad? Ahí te lo encargo, Señor. Terco. Exactamente es lo que hizo Saúl. Había cambiado la obediencia por la apariencia, porque estaba bien, hice bien, yo lo hice bien, porque todavía él dice que se levanta un monumento para él mismo.
Podemos entender entonces que su nombre pesaba más que el nombre de Dios para Saúl. Su ego estaba por encima de la misión que Dios le había encomendado. Destruye, mata todo, no quiero que me dejes a nada vivo. Esa es la orden. Contrario. Qué difícil es trabajar con personas desobedientes, ¿no? ¿Te has topado con personas desobedientes que les dices algo? Algunos tenemos tal vez a los hijos que pueden decir, ay, yo tengo un hijo que es desobediente con toda la... Le digo y nomás no hace. ¿Ya arreglaste? Sí. Y vas y te das cuenta que no arregló, ¿verdad? ¿Ya barriste? Sí. Y luego en la tarde vas, ¿cuál barrió? Le aventó un puntapié ahí a la servilleta y la escondió. Ya barrió. O sea, dices, ¿qué hacemos con esas personas desobedientes? Bueno, el Señor, mis hermanos, en su misericordia nos da la oportunidad de volver en la obediencia a su palabra. Porque el ego estaba por encima de esa misión en Saúl. Sus logros eran más importantes que la obediencia. Saúl, mis hermanos, ya no vivía para agradar a Dios, no, sino vivía para impresionar al pueblo. Él quería agradar al pueblo, quería agradar a los demás. Ya no era capaz de ser un hombre obediente. Y sabes, era un sustituto del arrepentimiento en la vida de Saúl. Sustituyó el arrepentimiento. Dios le dio una orden clara de destruir totalmente a Amalek. Pero Saúl dejó vivo al rey, guardó lo mejor del ganado, justificando su pecado, y culpó al pueblo después. Dice, no, es que el pueblo me dijo que, y pues que por qué no guardábamos y que no lo matáramos, entonces yo lo dejé. ¿Te imaginas? Cuando no hay obediencia, mis queridos hermanos, la gente empieza a levantarse sus monumentos para tapar su desobediencia. Y el monumento que puedes levantar hoy en día, los desobedientes, pueden ser logros personales. Pues no, mira, pero no he ido a la iglesia, pues yo no leo mucho la Biblia, no tengo tiempo, estoy muy cansado. Es que mira, acabo de comprar mi carro y yo necesito echarle ganas porque las mensualidades me están matando. Entonces no llego bien cansado a la casa, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia y pues no puedo ir a la iglesia, mejor ahí me lo escucho cuando pueda por el internet, levantando sus logros personales. ¿Qué cosas, no? Sus monumentos personales. Pero también, mis hermanos, ese monumento puede representar tu imagen, nuestro nombre, nuestro puesto, nuestros dones y el reconocimiento de los demás. Saúl levantó algo que Dios nunca le pidió que levantara. Así también nosotros hay veces que levantamos cosas que Dios no nos pidió que levantáramos, pero las justificamos por falta de obediencia. ¿Qué va a agradar más el corazón de Dios? ¿La obediencia o la desobediencia? Aunque la desobediencia pueda traer un maquillaje hermoso, bonito, y esto, es que Señor, yo he hecho esto y yo hice aquello, he trabajado con eso, mira Señor, todo mi esfuerzo, mira, no les falta nada en mi casa, mira, en la iglesia soy una buena persona, una fina persona. Es tu monumento nada más, pero Dios desea algo que tú no puedes ofrecerle porque no lo tienes en tu corazón: la obediencia. Así también levantamos cosas en nuestras vidas, justificamos porque nos falta la obediencia. Satanás, mis hermanos, lo tenía todo, ¿verdad? ¿Recuerdan ese personaje, Satanás, Luzbel? Lo tenía todo. Él gozaba de todo, tenía todos los privilegios. Él nunca iba a poder decir, es que a mí no me quieren, es que yo no soy nadie aquí. Claro, tenía un lugar muy especial, tenía grandes privilegios celestiales, dones
increíbles dones musicales, pues cómo no, grandes capacidades, pero ¿sabes que le faltaba algo? ¿Qué era? Obediencia. Algo estaba gestándose en su corazón. Mira, no busques ser exitoso, no busques logros, no busques ser el mejor en todas las cosas en las que tú te desenvuelves. Lo primero que debes de buscar en tu corazón es ser obediente a Dios. Porque cuando tú eres obediente a Dios, Él te va a abrir las puertas donde sea, en donde sea y como sea, porque para Dios no hay nada imposible. Pero aquel desobediente se le van a cerrar todas las puertas, mis hermanos, y le va a ir mal, y su trabajo y su gran negocio que tenía, déjame decirte, se va a ir a la borda o a pique, a donde quieras que se vaya, pero ya se va todo. Pero un corazón obediente, mis hermanos, se abre la puerta para Él en todos lados. ¡Qué bendición! Yo quiero eso, que Dios me abra las bendiciones, pero yo tengo que tener un corazón obediente. Podrás tener muchas cualidades, muchos dones, pero si te falta la obediencia, estamos fritos. Dile al que está a un lado contigo, dile, si no tienes obediencia, estás frito. Frito. Claro, le vas a decir frita, si es una... ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque Dios toma la obediencia como un acto de honra. No va a haber nada más del agrado del corazón de Dios que ver un corazón obediente, nada más. Que obedece a su palabra, que cuando la lee la pone en práctica, que cuando la lee espera que Dios le hable, que le confirme y que hace la voluntad de Dios, obediente a su palabra. Dios entonces, mis hermanos, toma la obediencia como un acto de honra. Saúl empezó a cometer tantos errores en su vida. ¿Recuerdas que el profeta Samuel se dio la vuelta y se quiso ya ir? Dijo, ya Saúl, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, me tienes enfadado con tus pretextos. Ahí nos vemos, le dice Samuel. Y se dio la vuelta y no te vayas. Lo agarró Saúl y le cortó un pedazo de su túnica. Se quedó Saúl con un pedazo de la túnica de Samuel y le dijo, así es como Dios ha rasgado tu reino. Híjole, está grueso, ¿no? Está grueso, mis hermanos. Todo lo que hagas, escucha, esto me enseña que todo lo que tú hagas en desobediencia va a tener una repercusión espiritual. Igualmente, todo lo que hagas en obediencia, en el temor de Dios, que todo lo que tú hagas va a tener una repercusión igualmente. Oiga, Samuel recibe un jalón ahí del terco de Saúl y se quedó con una parte del vestido de Samuel. Y se voltea a Samuel y le dice, pues así va a ser tu reino dividido. Y te quedaste con una partecita nada más, cuando el pastel entero era para ti, Saúl. Pero por desobediente, tu reino será dividido. Todo lo que tú hagas en desobediencia va a traer repercusiones espirituales. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche nos has hablado muy claro. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre estar. Contigo siempre estar. Entregarte mi
Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a casa de oración Santa Fe.